Buenas noches, estimadas compañeras. Nos encontramos en el debate de la película No Manches Frida como actividad que tenemos de del módulo de competencia comunicativa oral y escrita. Somos estudiantes de tercer semestre de la normal superior de Nocaima del grupo 3D. Mi nombre es Nubia Betty Cisneros y me siento muy contenta de estar en este debate. Mi nombre Sigamos. es Casey Sayet Ortiz Rosas del grupo 3D. Mi nombre es Sandra Yurani Argüelles del grupo 3D. Mi nombre es Mónica Bolea Castillo del grupo 3D. Bueno, muchas gracias por la presentación. Vamos a hablar sobre un breve resumen de la película. La película No Manches Frida es una película que se desarrolla en un contexto educativo. En esta película tiene como propósito mostrar el rol del maestro como también el rol del estudiante y la transformación que se vive a través del verdadero rol de maestro y estudiante. La metodología que se utiliza para desarrollar la película es una metodología basada en el enfoque constructivista, humanista, cognitivo, porque se desarrollan destrezas y habilidades que tienen los estudiantes, se potencializa el conocimiento, como también se potencializa en la parte axiológica de los valores como el amor, el afecto, la autoestima, teniendo en cuenta que los estudiantes de nuestro contexto educativo son vulnerables debido a la drogadicción, a la indisciplina, pero también debido a su rebeldía y, y también al bullying y demás actitudes que son negativas en estos contextos. Finalmente la película termina logrando el proyecto de vida a través de la graduación y mejorando el nivel de la calidad de la educación de la institución de la CAL. Continuando nuestro tercer punto, vamos a hablar de la competencia comunicativa. Como bien lo ha dicho nuestra profesora, y también lo hemos escuchado a través de los videos y a través del artículo de la competencia comunicativa en la labor pedagógica de Pompa Montes y de Pérez López, nos habla que la competencia comunicativa va más allá de ser un transmisor, de un emisor, sino que hay otros elementos importantes que nos permite desarrollar nuestra comunicación a través de textos, a través del desarrollo de habilidades y destrezas, también a través de los valores. Entonces la comunicación es un proceso muy constructivo, muy bonito, y vamos a ver cómo se desarrolla esta competencia comunicativa dentro de la película con nuestro protagonista que Ezequiel Alcántara, que era el profesor que llega a transformar este rol de estudiante, pero también llega a transformar la educación y el modelo en la institución educativa. Bueno, pues la competencia comunicativa va más que todo ligada a la parte de docente de actuar de manera efectiva, pues adaptando el lenguaje, el tono y las estrategias adecuadas para trabajar con los estudiantes. Entonces tenemos en cuenta la competencia lingüística, que es el uso adecuado del idioma, el uso adecuado de las palabras, por decirlo más coloquialmente. El profesor Alcántara al inicio se notaba que, o se veía por encima, que era una persona pues que tuvo una infancia complicada, y fuera de eso él no era profesor, él no, entonces era lógico que utilizara
palabras poco adecuadas, fuera grosero, utilizara mucho el sarcasmo para comunicarse con los estudiantes. También notamos que en la parte de la competencia pragmática es como tal es el saber decir las cosas, el cómo y en el momento adecuado, el cómo y el cuándo. Entonces vemos que esto va evolucionando pues la comunicación entre ellos, porque si vieron como él le puso un apodo a una estudiante de Pi, creo que era mini Pi, algo así, de la niña que comía mucho. Entonces primero no utilizaba el lenguaje adecuado y no medía el contexto en el que estaba, por lo mismo, porque no era una persona con educación y no era docente como tal. Entonces también tenemos la competencia de la parte emocional, que es como él se fue involucrando emocionalmente con los estudiantes y se comunicaba con ellos de una forma más empática y motivándolos así de esta manera de pasar a ser el peor grupo a uno de los mejores grupos de la institución. Ellos utilizaban varias competencias comunicativas, que son más bien como la lingüística, la sociolingüística y la pragmática. ¿Por qué? Porque ellos utilizan un lenguaje verbal no apropiado y trataban con los estudiantes. También utilizaban lenguaje informal. La profesora Lucy era un lenguaje más formal y más académico y tradicional. Eh, ¿Por qué pragmática? Porque ellos lograban también de una manera no convencional demostrar y entender su lenguaje en situaciones concretas. Por lo menos sé que lo que hacía era persuadir o motivar también, pero también sabía cómo manipular las situaciones y lograr su objetivo. Mientras que Lucy era más suave, más clásica, y por eso no la respetaban tanto. Entonces, por eso hay una mezcla de comunicaciones y de competencias de comunicación ahí entre ellos. Que llegó Manuel y Alessandra, que vaya a hablarle que no Ahí, para mí, utilizar lenguaje lingüístico, competencia lingüística y comunicación no verbal. Alcántara en la forma de hablar era grosero, pero al mismo tiempo también sabía cómo interpretarse con los niños, con los muchachos. Lucy era como enseñar como a la antigua, que todo, que todo tenía que ser perfecto, o tirar más a lo emocional. En cambio, Alcántara era más como más rústico. Al mismo tiempo, como él no era profesor, por eso es que enseñaba así, que todo era más rústico. Darle forma que la vida podía tener cosa buena como cosa mala. En cambio, ella para Lucy era todo como si como la vida fuera tan perfecta. Y tenemos que entender que tenemos tiempo malo y tiempo bueno. En los dos vemos cosa buena como cosa mala. Cada uno tiene sus dos cosas malas. Lucy y Alcántara. Es que la profe lo ve y lo menciona como una parte muy conceptual, pero pues yo digo que dependiendo de los estudiantes, uno mira qué prácticas educativas les funciona a ellos. Digamos, para la profe era muy conceptual, pero para mí, digamos, era una buena docente que quería que los estudiantes aprendieran, ¿no? Entonces, desde mi punto Sí, de vista se ella, adapta bien. sí, ella era buena docente, pero al mismo tiempo podemos decir que la forma que ella quería que los niños aprendieran, realmente no aprendían. Ellos realmente no aprendían. Ellos le daban como pereza, la forma que ella enseñaba. Lo Le que daba pasa pereza porque ellos no le ponían cuidado. es que también ahí juega el papel del contexto, o sea, nosotros como docentes nos tenemos que adaptar a los contextos escolares y sociales para poder lograr nuestras metas. Si yo no primero entro como en
observar el contexto en el que yo me encuentro, yo cómo hago para ingresar. Yo no puedo llegar así suavecita cuando el contexto es bastante fuerte. Entonces, si el contexto es fuerte y no tiene normas, yo tengo que llegar de una forma de pronto más autoritaria con ellos, sin pasar los límites de la grosería ni el respeto. Mi tono de voz debe ser mucho más fuerte, mi postura debe ser más imponente para poder llamar la atención de mis estudiantes. Bueno, yo estoy de acuerdo en ciertas apreciaciones que hacen ustedes y en otras no estoy tan de acuerdo. Primero que todo, dentro del contexto educativo se da toda clase de comunicación, los estudiantes y también los protagonistas. Hay varios docentes y la pregunta que yo me hago, teniendo en cuenta la conferencia de Andrea Montaño, teniendo en cuenta el artículo que nos habla de la competencia de la comunicativa en la labor docente. Las competencias van más allá de una simple transmisión y de una simple emisora. Las competencias se desarrollan transmitiendo, escuchando mensajes, pero también leyendo, escribiendo, escuchando. Y además de eso, las competencias se desarrollan con destrezas, habilidades y también con valores. Eso es lo que nos habla también en el artículo. ¿Cómo sería, o yo me pregunto, cómo puede transformar Ezequiel Alcántara esa educación si él no tenía o no manejaba conocimientos pedagógicos? Yo creo que él no sabía de planeación. Y lo que a mí más me permite analizar y preguntarme cómo así que él llega a un contexto educativo y es un docente y hace lo que los docentes que se han preparado dentro de la academia no logran lo que logra él. ¿Verdad? Es muy cierto, profe. Hay docentes que tengan maestrías y doctorados y lleven años estudiando, no logran hacer lo que tal vez un practicante apenas está haciendo. Yo tuve clases con un, bueno, docente, porque para mí era un profesor, era un docente que estaba haciendo prácticas apenas de la universidad. Yo considero que las clases con él fueron más dinámicas, más entendibles, más que cualquier docente que me estuviera dando, porque mis docentes en ese momento eran puros profesores ya con doctorados, ya pues muy preparados, y yo siento que no eran ese tipo de profesores que a mí me gustaría ser. No eran esos tipos de docentes que lo motivaran a uno a querer aprender, ¿no? Porque hay docentes que de verdad quieren enseñar y quieren que uno aprenda. Era de esos tipos de docentes que eran muy conceptuales, cogían y entregaban un documento, irán, lean, respondan preguntas, hagan resumen y esto y ya, esas eran las 2 horas. Y no entiende que también los estudiantes se cansan mentalmente. Por eso también es muy importante los temas de las actividades más dinámicas, pausas activas. Y es sorprendente ver cómo Alcántara, sin haber estudiado, llegó a ser mejor docente que cualquier docente que hay, porque si usted ve cómo los calificaban a ellos, o sea, Lo que pasa es que Alcántara llegó con una comunicación más efectiva y llegó como más a ellos porque tenía empatía, tenía espontaneidad y llegó a tener una conexión real con los estudiantes. O sea, él se incluyó en el mundo de los estudiantes y empezó a entender ese mundo. Por eso todos los estudiantes les llamó más la atención al profesor Seki, por eso logró muchas cosas. él fue como, ¿se acuerdan la Mientras que parte donde, nosotros eras, dime, la parte donde él tuvo como un recuerdo de esa docente, del por qué él odiaba al colegio, en la parte donde ajá, aparece, y él como, yo siento que él quiso ser ese profesor
¿Qué le hubiese gustado tener como competencia docente que los estudiantes pudieran conversar con él? O sea, miró y se comparó y cambió. De verdad, siento que fueron como los dos tipos de docente que normalmente hay. Entonces, él tiene su estilo, se metió más con los estudiantes de más empático, tuvo más comunicación con ellos todo el tiempo. Y los empezó a llevar actividades vivenciales como tal que los incluyó, porque es que a veces nosotros los docentes creemos que solo tenemos la autonomía de hacer las actividades solos, o sea, en cambio él lo que hizo fue ponerlos a participar. Ellos prácticamente daban la clase sin darse cuenta. Entonces eso también hizo que las clases se volvieran más dinámicas, más vivenciales y los aterrizaba a la realidad y empezaron a tener más conciencia en todos sus actos. Es que la parte en la que los lleva a ver a las personas de escasos recursos, a drogadictos, siento que fue como el polo a tierra de los estudiantes, que les dijo, hey, venga, avíspesen porque ustedes pueden llegar a hacer esto, es malo comparar, es malo juzgar, pero a ustedes les gustaría tener este tipo de vida, del drogadicto, de las personas humildes, o sea, los llevó a tener un cambio tan significativo con una sola clase que los llevó a hacer un paso de superación y los aterrizó. Se notó el cambio en los estudiantes de que vean, yo no quiero llegar a hacer esto. Hasta le hizo como una terapia de choque, prácticamente como hace un psicólogo, te llevó a la realidad, en lo que si tú sigues con ese comportamiento, mira dónde vas a terminar. Y empezó a decirle, tú eres inteligente, tú eres capaz, tú puedes hacer cosas, y empezó a motivarlos y a demostrarles que ellos tenían todas las capacidades para hacer cosas grandes y no terminar en el fondo donde estaban cayendo. Entonces ahí donde ellos entraron en conciencia y empezaron a ver cambios. Bueno, Diana Montaño, dentro de su intervención, él nos habla de las inteligencias múltiples. Yo considero que los docentes de esa institución educativa tenían esas inteligencias múltiples. Para unos enseñar de una manera, para otros enseñar de otra manera, al igual que los estudiantes. Entonces, los niños aprenden de varias formas y eso lo dicen mucho las inteligencias múltiples, unos escuchando, otros bailando, otros cantando. Y es muy importante los valores, trabajar con los valores y trabajar desde la pasión. Si bien es cierto, Alcántara trabaja mucho la comunicación, la competencia comunicativa. Y dentro de esa competencia comunicativa es muy ascendente con la competencia pragmática. Como ustedes lo decían, no sé si él planeaba o no planeaba, si fue intuición, si fue creatividad, pero yo creo que eso está tan conectado con las técnicas didácticas, así como Andrea Montaño nos decía, miren, se trabaja el podcast y el podcast llega a desarrollar varias habilidades, tanto cognitivas, comunicativas. Esa comunicación pragmática con la que trabaja con los estudiantes los lleva a tener una educación vivencial donde es significativa porque ellos nunca van a olvidar cómo aprendieron y de la experiencia. Alcántara es especializado en enseñar desde la experiencia. Pero también es curioso, yo no sé si planeaba o no planeaba, ustedes me dicen, porque Miss Lucy, ella sí planeaba, reiterativamente decía, miren, el plan es este, las actividades esto, y le pasaba a Alcántara para que él se empape de ese currículo que tenía que desarrollar. Pero Alcántara, en medio de todas esas
vicisitudes que él vivía, él empezó a transformar y a desarrollar técnicas en el campo de la investigación, en el campo de la innovación, en el campo del amor, en el campo de la pasión, ya que él participaba en ferias de ciencia y con actividades contundentes que requieren de competencias realmente investigativas, tecnológicas, ¿sí? Entonces, yo no sé cómo es que se da todo ese desarrollo, y como nos dice Keiti, esa efectividad, no sé, de comunicación, de vocación, para que se logre esta transformación. Sino que eso, la comunicación de él era muy efectiva y muy emocional. Por eso conectaba tan fácil con los estudiantes, porque él emocionalmente conectaba con ellos. Y como él se comunicaba tan eficiencia, él como llegaba al grano, y su postura, su forma de caminar, de gesticular, hacía llamar mucho más la atención. Sus movimientos, cómo se adaptaba a todas las circunstancias que los estudiantes le presentaban. Entonces empezó. A su vez, con su forma de vestir, él también le enseñaba a los muchachos, o sea, él era muy recochero con ellos, pero, o sea, él era muy serio y él era muy duro para decir las cosas. Como que al decir él, como que, vea, es que esto y lo otro, así como son y como él la pensaba, también porque él no era docente, no pensaba que tenía que hablarle un poquito más. Yo siento que eso hizo aterrizar más a los muchachos y de pasar a ser el peor grupo, yo creo que del edificio, a ser uno de los mejores. Entonces yo creo Es que que él se esa ganó la forma tan atención. efectiva de ser de él fue como que volvió más fácil el proceso. Él se ganó el respeto de los estudiantes porque él utilizaba mucho el humor y utilizaba actitudes desafiantes, o sea, los desafiaba a ellos, así como ellos desafiaban a los docentes, los tenían arrinconados prácticamente, que nadie se atrevía a estar con ese grupo. En cambio, él los desafió, él llegó desafiándolos, como diciendo, yo no les tengo miedo. Y también recibió bromas, también recibió maldades, pero él utilizó todo eso a su favor. Entonces, por eso logró ganar la atención y el respeto de los estudiantes. Bueno, la comunicación que yo creo que se destacaba en Alcántara era la comunicación directa, esa comunicación de los gestos, esa comunicación de las señas, esa comunicación de los movimientos, ¿sí? Entonces, muchas veces, y en Es que pedagogía, muchas veces, él utilizaba una sola competencia, él mezclaba varias competencias comunicativas. Por eso llegó más fácil a los docentes, porque no solo se quedó con una competencia comunicativa, él utilizaba la kinestésica, que era con el movimiento, la postura, la paralingüística, la sociolingüística. Entonces eso establecía conexión real y poderosa con los estudiantes y llamó la atención y llenó de confianza al grupo. bueno, ¿qué nos dices, Mónica? Que la forma de él actuar hizo que todos cambiaran, pero también la forma de Lucy, de querer que todo fue, porque Lucy llevaba más tiempo que él, de que ella, para mí, ella siempre quería que todo fuera como perfecto. Ella tenía sus cosas buenas como sus cosas malas. Sí, Alcántara hizo sus cosas buenas, que ayudó a los muchachos, todo, sino que ella le faltó como más pensar en los muchachos y no seguir como un protocolo, porque ella realmente lo que ella tenía un protocolo, que como voy por ese camino y por ese camino tengo que ir y no cambia, así es lo que ella pensaba. Y mire que una persona que no era estudiada, que era
digamos, un ratero, todo eso, hizo lo que ella no pudo hacer, porque realmente él hizo lo que ella no pudo hacer, porque ella, la forma de ella enseñar a los muchachos también la aburría. Y la mayoría que ellos estaban enseñando ahí, también a ellos se la aburrieron. Por eso digo que por eso es que ellos hacían como, la forma de ellos sentirse feliz, era eso, haciéndole maldad a ellos, porque mira que cuando yo hacía maldad, ellos se reían, ellos mantenían reír, porque era como la forma de ellos sentirse feliz. Hasta que llegó y confió con lo mismo que le hicieron a él también le hizo a ellos para que yo vea qué se sentían. Ahí fue que ellos comenzaron como a cambiar y se notaron que y se dieron cuenta que sí, que era realmente que lo que yo hacía era algo malo. Pero para mí todos tenían sus cosas buenas como sus cosas malas. Es que es como, Lucy que hay perfecta, pero no. es que la profe Lucy, ella como tal siempre inventaba una metodología, que si que los planeadores, y pues Alcántara no era docente, Alcántara era, el objetivo de él era sacar el dinero que estaba en la escuela y ya, chao. Pero pues él inició sin metodología, luego empezó a incorporar metodologías más dinámicas, motivadoras, empezó pues a Y aplicar rompió acciones esquemas. prácticas. Ajá, y pues eso ayudó a conectar con la vida real de los estudiantes, que fue llevarlos a como ese viaje de explorar el universo. Entonces también ella tiene que pues por el lado de la profe Lucy, porque ella era muy estricta, porque pues es que ella era una profesora que se educó de esa manera, que los niños van al colegio es a estudiar y a aprender. En cambio, Alcántara era Era docente muy y psicorrígida, ella era muy exactamente psicorrígida, ella psicorrígida. seguía muchos lineamientos, era muy dócil, muy sutil, era más maternal, más suave. Entonces los estudiantes por eso no les llamaba la atención. Ni siquiera le faltaban el respeto porque ni eso les producía, ni mirarla. Pero al llegar él y involucrarla más en el contexto socioeconómico de los estudiantes y de la realidad de los estudiantes, la hizo despertar un poquito más a ella y ella cambiar su postura y empezar también a improvisar y logró más conexión con los estudiantes sin salirse de su lineamiento, porque ella siguió con sus lineamientos, preparando sus clases, siendo una profesora más contextualizada, más tradicional, pero su comunicación fue diferente. Es verdad. Resulta Es, que eh, en la época en la que estamos actualmente se exige de que el profesor sea una persona que tiene que tener un conocimiento, que también tiene que tener unos lineamientos, tiene que vivir la época actual. Ya las exigencias son de tecnología, ya son de innovación, ya son de la época actual. Y quizá por estar en un método tradicional es que los niños llaman la atención. Pero también es verdad que muchos colegios, y con la edad que tienen los chicos y adolescentes, muchas veces los chicos llamar la atención y más aún si son vulnerables, si son drogadictos, como les pasaba a estos estudiantes. Pero es muy importante la vocación. Alcántara, en medio de todo, lo que él carecía de conocimientos pedagógicos, pero él tenía la experiencia y de la experiencia se aprende. Él era escondido, él había vivido en las calles, él había robado y se identificaba con los niños. Y cuando uno se pone de igual a igual con los estudiantes, uno logra comprenderlos, entenderlos y también de manera positiva. Que también tuvo una profe no muy adecuada, a la cual él le marcó. Por eso desde ahí él empezó a cambiar también a sus estudiantes y demostrarles que él podía ser un profesor estricto, pero también como un amigo para ellos, en el que ellos podían confiar. Porque es que no solo es mostrar autoridad, sino que es ganar confianza.
yo puedo ser una profesora con autoridad, pero no ser una grosera ni permitir que ellos pasen por encima mío ni yo por encima de ellos. Ellos me pueden respetar, pero al mismo tiempo pueden ser, no digamos que amigos, pero sí ganarme la confianza de ellos, para ellos verme a mí como una persona a la cual pueden confiar y contar y pedir ayuda en cualquier circunstancia. Y eso es lo que él logró en ellos. No lo veían tanto como el profesor, sino que lo veían como esa figura que de pronto ellos no tenían en la misma casa, porque es que también hay que mirar que ahí jugaba también ese papel. Eran estudiantes que los papás ni siquiera atención les prestaban, que vivían prácticamente solo y que con muchas cosas materiales y no sabían ni siquiera comunicarse entre ellos. Entonces eso es lo que les ayudó el profesor a poderse conectar entre ellos y tener más empatía. Yo considero que lograron los estudiantes tomar el modelo de la pasión que debe tener todo docente. Y mire que Alcántara desarrolló destrezas, desarrolló habilidades, tanto en la parte cognitiva, pero como también en la parte comportamental. Entonces empezó a darle su lugar a los estudiantes y empezó a dinamizar la competencia comunicativa con todas las competencias. Recuerden que en el arte, en el teatro, y empezó a contextualizar lo que están viviendo los estudiantes, y como nos decía Mónica, Casey, que empezó también a reflejarles en el significado de las consecuencias. ¿Qué pasa si yo me voy por el mal camino? ¿Qué pasa si me voy por el buen camino? Piénselo. Empezó también a desarrollar el proyecto de vida, pero también empezó a los niños a hacerlos partícipes de las ferias de ciencia, de los congresos, en fin. Y si ustedes recuerdan, empezaban ya a interactuar no solamente los niños, sino los compañeros, profesores y hasta la rectora. Sino que ahí también él tuvo muy en cuenta la forma de aprendizaje. Ustedes saben que también los estudiantes no tienen la misma forma de aprendizaje. Unos son más auditivos, otros son más visuales, ¿sí? O otros son más del hacer. Entonces, él mezcló como todo. O sea, creo que él también jugó ese papel, ¿no? Él lo cercó mucho y empezó a ver, por lo menos Julana tal es buena para escribir, bueno, vamos a hacer eso. Fulano de tal los llevó a la realidad, ¿no? Que los llevó al sitio donde estaban todos los drogaditos, que contaron la historia que los habían matado a gente, todo. Cuando a la obra de teatro, que ellos no sabían ni qué hacer, aburridos, qué presa, pero cuando él los dejó y cambió la obra de teatro más moderna, también todos participaron, todos se involucraron y salió muy buena la obra. Entonces, es también hay que mirar y tener en cuenta cuál es la forma de los estudiantes de aprendizaje. Bueno, muchas gracias por su participación. Yo sé que todas trabajamos desde antes de este video, mirando la película en reuniones con antelación. Y llegamos a concluir, primero, que en el contexto pedagógico se desarrolla la competencia comunicativa. No podríamos hacer pedagogía sin competencia comunicativa. Segundo, que con las competencias comunicativas, con la labor docente, se logra transformar el rol del docente y el rol del estudiante. Y tercero, que nosotros necesitamos trabajar unas metodologías claras, apropiadas, con unos planes para intencionar nuestra educación hacia el mejoramiento de la calidad de vida y también el mejoramiento de las instituciones en nuestros lugares de trabajo. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.